La prédica de hoy se titula Formando o edificando nuestras vidas sobre la palabra de Dios. ¿Sobre qué cosa vamos a edificar nuestras vidas? Sobre la palabra de Dios. El pasaje principal nos lleva a Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo del 46. Lo voy a leer en la palabra de Dios para todos. Lucas 6, 46. Me gusta el título que le pusieron nuestros hermanos traductores, el prudente y el insensato. En la Reina Valera dice los dos cimientos o los dos fundamentos. Y acá dice el prudente, pues el que va a estar por un cimiento, y el insensato, el que va por el otro cimiento. Lucas 6, 46, palabra de Dios para todos, dice así, escuche bien, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que les digo? Les voy a dar un ejemplo del que viene a mí, escucha y obedece mis enseñanzas. Es como el que construyó una casa, dice. Cavó bien hondo y puso el cimiento, que sería el basamento, el fundamento, sobre la roca. O sea, me gusta esta versión porque dice que cavó bien hondo hasta buscar tierra firme como una roca. Y desde ahí edificó su casa, dice. Luego vinieron las inundaciones y el río azotó la casa, pero no pudo destruirla porque estaba construida sobre la roca. En otra versión, en la traducción del lenguaje actual, en este versículo 48, escuche bien cómo dice, es como el que construyó su casa sobre la roca, hizo un hoyo profundo hasta encontrar la roca y allí puso las bases. ¿En dónde puso las bases? Hasta que encontró la roca. ¿Cuán profundo fue? Hasta que encontró tierra firme como roca. Cuando vino una inundación, la corriente de agua pegó muy fuerte contra esa casa. Pero la casa no se movió porque estaba bien construida. Regresamos a la palabra de Dios para todos en el versículo 49 y dice así. En cambio, ahora viene el otro cimiento, ¿verdad? La del insensato, la del negligente. En cambio, el que escucha mis enseñanzas y no las obedece es como el que construyó su casa sin ponerle cimientos. Vinieron las inundaciones y el río golpeó la casa e inmediatamente la casa se derrumbó y quedó completamente destruida. Sí entiende la analogía, ¿verdad? La analogía es bien clara. Está hablando de la vida nuestra aquí en la tierra. ¿Y cuál es la única diferencia entre estos dos ejemplos que pone el Señor? Que bien nuestros hermanos traductores le ponen el prudente y el insensato, el que no tiene sensatez, el que no está cuerdo, significa. ¿Cuál es la única diferencia según el Señor en estos dos ejemplos contrarios? La cimentación, ¿verdad? Es la cimentación lo que divide las aguas. El fundamento donde se sostiene la casa. Está hablando de los materiales de la casa, si es de madera, si es de ladrillo, cuánto cemento le puso, si hizo doble bloque y cuántas puso de acero. No dice nada de eso. No dice si es de 2 pisos, de 1 piso, si las ventanas son gruesas, de 3 milímetros, de 3 milímetros. Si está bien la impermeabilización. Nada de eso dice. Esas son cosas secundarias. La cimentación es donde esa casa se sostiene. Y a eso se dirige y apunta el Señor. Uno llegó al fondo del asunto, ¿verdad? Hizo un hoyo profundo hasta encontrar la roca, dice. Allí puso las bases, la cimentación para construir su casa, su vida. El otro, el insensato, construyó su casa también, le echó ganas sobre un terreno blando.
No quiso hacer el hoyo profundo hasta encontrar terreno sólido, como una roca. ¿Para qué? Para anclar bien las bases de la construcción de su casa. No quiso llegar a esos terrenos sólidos. Les voy a leer de vuelta el versículo 49 ahora en la traducción del lenguaje actual, y dice así: en cambio, el que escucha lo que yo enseño, dice el Señor, y no me obedece, es como el que construyó su casa sobre terreno blando. Vino la corriente de agua y pegó muy fuerte contra la casa. La casa enseguida se vino abajo y se hizo pedazos. En el pasaje paralelo de Mateo 7:26, dice que ese hombre insensato, el que no cavó profundo para encontrar terreno sólido como la roca, dice que construyó sobre la arena. La arena, ¿cómo es? Muy blanda. Toda la carga del edificio, de la casa construida, se recarga ¿sobre qué? Sobre el cimiento. Significa que toda mi vida y toda mi familia, la vida de mis hijos, todo se va a recargar sobre el cimiento, todo. En los tiempos de Jesús sabemos que pues no había la ingeniería que ahora hay, ¿verdad? El cimiento solamente se refiere principalmente al tipo de terreno donde se construiría la casa o el edificio. Según la clasificación del Señor, entonces, hay solo dos tipos de cimientos: sólido, como la roca, y blando, como la arena. Cuando es sólida, como la roca, la construcción permanece como firme, se sostiene, a pesar de que si vienen dificultades como las que dice las lluvias, las inundaciones, los ríos, y cuando soplan los vientos y golpean contra la casa, sobre la roca, ¿qué pasa? Pues no se ve afectada por ninguna situación externa o dificultad de la que venga. Pero cuando es blando el terreno, como la arena, ¿qué pasa con la casa? En tiempos tranquilos, de bonanza, de abundancia, pues nadie se da cuenta de la diferencia, ¿verdad que no? Está igual que la otra casa construida sobre la roca. Permanece firme, muy bien construida, se la ve bonita, incluso se la puede ver más bonita que la casa construida sobre la roca. Pero cuando vienen las dificultades, las lluvias fuertes que traen inundaciones y los vientos fuertes como huracanados que golpean dura en la casa, ahora sí, el resultado va a ser totalmente diferente, según el Señor. ¿Diferentes a cuál? A sobre la casa construida sobre la roca. Ahora, frente a estos problemas que golpean la casa, el resultado es que la construcción no puede permanecer. ¿Por qué? Porque el cimiento, el terreno blando que se construyó es blando, y eso no permite que permanezca firme la casa y se desmorona. Por más cemento, ladrillos, rocas y todo lo hicieron bien, la construcción. Lo midieron y hasta exageraron, ¿verdad? Le pusieron mucha protección de todo, ¿verdad? Pero si el cimiento, el fundamento está en terreno como arenosa, blanda, esa construcción jamás, escuche bien, jamás va a poder permanecer firme. Y eso es lo que pasa con las familias, pues afuera, ¿verdad? Muchos vienen a las iglesias ya de haber experimentado en cierta manera los vientos, el azote, ¿verdad? Los ríos, las inundaciones. Y gracias a Dios, ¿verdad? Que pues estamos aquí. Pero vemos cómo se desmoronan las casas que no tienen buena cimentación. Lo vemos. Yo lo he dicho muchas veces, pero mis ex amigos, por la gran mayoría, ahora la mayoría tienen 50 y tantos, 60 y tantos, gente por ahí materialmente muy exitosa, pero ya van por el segundo divorcio, tercer divorcio,
Algunos ya nomás andan con novias de más menores a sus hijas. Y es algo, un común denominador. La casa se desmoronó. ¿Sí me entiende? Es lo que decía el Señor. No permaneció. Sus vidas son un desastre, significa. Están en la ruina. Cuando uno edifica en terreno blando como la arena, entonces el Señor nos está asegurando que esa casa no puede permanecer. Entonces debemos de escuchar como por quien viene. La casa, por más bien construida que sea, se va a desmoronar, va a caer y como dice la palabra, grande va a ser su ruina. Grande. Entonces, aquí la clave es que construir una casa que perdure frente a ¿qué? A las lluvias, a las inundaciones, a los vientos fuertes, a los huracanes. Aquí en Guadalajara, cuando se construye, siempre tienen en cuenta los sismos, ¿verdad? Los movimientos telúricos. Y también tienen en cuenta a veces las trombas que aquí de repente hay, ¿verdad? Vientos fuertes de más de 70 kilómetros por hora. Entonces, pues hacen una cimentación, especialmente por los de los sismos, por los terremotos. Y yo veo que a veces, yo he visto ahí que construyen unas cimentaciones bien profundas. Y le he preguntado a los arquitectos, me dicen, no, tenemos que hacer así y así. ¿Por qué? Porque tenemos que construir algo que perdure. O sea, cuando uno construye una casa, construye en base a lo malo que pueda pasar, las tragedias que puedan ocurrir. O sea, el punto negativo, que es probablemente muy improbable que pase un terremoto de 8 punto algo o 7.5 para arriba de la escala de Richter, pero uno tiene que construir de esa manera, ¿verdad que sí? No puede construir una casa en base a que, no, pues aquí la probabilidad de que haya un terremoto es del 2%. Entonces pues 98% no hay terremotos. Entonces no, vamos a construirla como si fuese sin terremotos. Yo he vivido en Buenos Aires, en Argentina, y ahí no hay terremotos. Entonces las casas se construyen de una manera totalmente diferente que aquí o en Ciudad de México, ¿verdad? Ahí en un edificio que conozco, le pusieron unos soportes como resortes gigantescos, en las columnas que sostienen la estructura. Y en cada piso se ven esas estructuras. Y eso es lo que mantiene, es la misma técnica que me dijo el arquitecto que utilizan ahí en la torre BBVA en México, una torre bien alta que construyeron sobre la avenida Reforma. Y yo veía la técnica y decía, wow, qué increíble. Bueno, ahora que tocó el terremoto de 7 puntos, ¿se acuerdan? Que muchos edificios se rasgaron y hubo muchos problemas. Bueno, ese edificio no le pasó nada, puras cosas estéticas. Pero se mantuvo firme. ¿Por qué? Porque estuvo bien construida la cimentación, ¿verdad? En términos modernos. No ahora no solo el terreno, sino toda la ingeniería, ¿verdad? De cimentación. Vemos que los arquitectos entonces construyen las casas de acuerdo a ese 2% de catástrofes que podrían ocurrir. ¿Sí lo entienden, no? O sea, no construyen la casa por el 98% de que todo va a estar bien. Lo mismo entonces debe ser cuando uno constituye una familia, ¿verdad? Uno debe constituirla de acuerdo ¿a qué? A una cimentación firme. ¿Por qué? Porque en la vida los problemas van a venir o no van a venir. A ver, los que están casados o de más de un mes. Más de un medio. No, más de un día, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando, mejor no lo voy a mentir porque no está mi esposa, ¿verdad? Pero yo pensé que casados, no, inmediatamente iba a ser, ¿verdad? ¿Cómo terminan los cuentos de hadas, no? La princesa se casó y felices para siempre, ¿sí o no? No, yo empecé y empezaron los problemas. ¿Por qué? Porque uno viene con una percepción del mundo, ¿verdad? Y la otra parte viene con una percepción por ahí similar. Por eso nos casamos. Pero tienen diferencias, ¿sí o no? Y el hombre y la mujer también tienen muchas cosas que ven diferente una misma situación. Para complementarse lo hizo el Señor, ¿verdad? Pero bueno, ahí empiezan los roces y las fricciones, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Bueno, parece que solamente yo, pero bueno. El tema principal es que los problemas sí van a venir.
siempre. Y a veces en cantidades como dice el Señor, ¿verdad? Como dice que no son pura lluvia, sino unas lluvias que generan ríos de agua, inundaciones tremendas. Y vientos que golpean tan fuerte que tumban esa casa. O sea, pueden venir problemas graves, catastróficos, como le dicen, ¿no? Pero el Señor ahí nos dice, siempre nos da la luz, ¿verdad? Y la salida, la solución. El que viene a mí, escucha y obedece mis enseñanzas. A ese, ¿cómo le llama? El prudente, ¿no? En la Reina Valera dice, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras, ¿y ahí termina? No, y las hace. Hablamos la vez pasada de la fe que no está muerta. ¿Se acuerda que el apóstol Santiago dice, la fe, pues todo el mundo puede decir que yo tengo fe, ¿verdad? Pero se comprueba debajo del fuego o debajo de las dificultades que mencionaba ahora en esta historia de la cimentación el Señor. Debajo de lluvias fuertes como ríos, debajo de vientos como huracanes, ¿verdad? Sobre esa base va a venir, ¿qué? El milagro de ¿qué? De la bendición de la obediencia. Ese es el milagro de la bendición. ¿Por qué es un milagro? ¿Por qué? Porque el Señor así lo diseñó esta vida. Así funciona la obediencia que parte del corazón de una fe genuina. Esa obediencia siempre es recompensada por el Señor. O si no, la Biblia diría puras mentiras, ¿verdad que no? ¿Verdad que sí? Puras mentiras diría, porque esa es la manera que el Señor tiene para con sus hijos, para con los que le creen, para los que le obedecen, repartir ¿de qué? De los frutos de la obediencia. La diferencia con el segundo tipo de persona, ¿cuál es? Como en la analogía compara quien construye ¿qué? Sobre la arena, ¿no? El que oyó y no hizo. Ahí está. Esa es la diferencia. Si hoy se tiene que ir con algo, es justamente eso. Hoy está escuchando, ¿verdad? Pero hoy escuchamos de que no solamente es el oír, sino el hacer. El que escucha mis enseñanzas y no las obedece es como el que construyó su casa sin ponerle cimientos. A las primeras dificultades va a empezar a cimbrarse y a desmoronarse esa casa. ¿Se da cuenta? Repito, la diferencia no está en el oír. Los dos tipos de personas se acercaron a Jesús para oír sus palabras, pero la primera hizo, las obedeció, las puso por obra, comenzó a poner en práctica lo que escuchó. Y la segunda, pues no. Sí escuchó, pero no las puso por obra, no comenzó a practicarlas. Están escuchando la palabra de Dios, la Biblia, pero es como que entra por un oído y sale por el otro, dice, ¿no? El viejo refrán. Están en una condición quizás peor que los que ni siquiera escuchan la palabra. Porque aquí está, hay un conocimiento porque estamos escuchando la palabra. Mucha gente que nomás, muchos hermanos que quizás se congregan o se sientan en paz por cumplir, por congregarse o por leer en su casa la Biblia. ¿Quiénes leen la Biblia en su casa? No levante la mano, pero nomás ya sabe usted si la lee o no, ¿verdad? Ahí todos los días mandamos un devocional, ¿verdad? Pues no sé si los lee también. El tema es que se llena de teoría y ¿es bueno o malo? Claro que es bueno, es bueno. Congregarse es bueno, leer la Biblia es buenísimo. Pero piensen en dónde el parteaguas hoy el Señor nos está diciendo que es. No está en leer y en acercarse a escuchar la Biblia, la palabra de Dios. Está en ponerla en práctica. Piensen, mi esposo, mi esposa, mis hijos, mis nietos, mis padres, mis tíos, los cuñados, mi familia política. Pues sí, muchos tenemos familiares y seres queridos que ni siquiera se congregan, ¿verdad? No se congregan. O algunos se congregan en doctrinas muy malas.
y nunca leen la Biblia, pues están perdidos, van camino de destrucción, ¿verdad? Y es verdad, van camino a una eternidad sin Dios. Pero mi pregunta que nos confronta, ¿verdad? ¿Somos diferentes a ellos solo por venir a la iglesia, por congregarnos o por leer la Biblia con cierta regularidad en la casa? ¿Somos muy diferentes de ellos? Hoy vemos que el Señor separa a las personas en prudentes e insensatas, sabias e imprudentes, podemos decir, en base no a cuánto yo me lleno de conocimiento, sino en base a cuánto yo lo aplico, ese conocimiento. Él separa las aguas en bueno aquí y malo acá, de lo que voy a construir una vida que permanezca firme en situaciones muy difíciles, frente a problemas incluso de salud tremendos, como un cáncer o crónicos, o escasez económica, una quiebra económica, financiera, o tragedias de todo tipo que nos pasan en esta vida. Voy a construir mi vida sin el cimiento firme, que es la palabra de Dios, como en arenas movedizas. Pues me dijo alguien que así funciona. Leí en un libro de un filósofo, de un psicólogo, que me dijo que así y así va a funcionar. Me dijo el abuelito, mi vecino, que así le funcionó a él hace mucho tiempo. Y así andan diciendo, y uno puede decir, bueno, hay sabiduría en la calle, pero no se compara con la sabiduría de Dios. Donde cualquier situación, sea de salud, dinero, relaciones personales, tragedias y contingencias que pueden llegar a tumbar y desmoronar, destruir mi familia y mi vida. Pero la Biblia nos dice bien claro hoy, la única solución a eso es que construyas sobre una cimentación en la roca, en la palabra de Dios. La diferencia entre esas personas, repito, es simplemente el oír y hacer por un lado y el oír y no hacer. El obedecer la palabra del Señor o no. Aquí está la clave, el parteaguas de nuestras vidas. El que oye y no hace, fíjese, es como el Mar Muerto. ¿Sí sabe cuál es el Mar Muerto? Ahí en el Medio Oriente, ahí en Israel, de hecho me acuerdo cuando mi abuelo fue, y ahí él pues estaba, vamos a decir, bien comido, ¿verdad? Y me acuerdo que estaba flotando ahí en el Mar Muerto, ¿verdad? Usted sabe que el Mar Muerto hay tanta concentración de sales porque solamente recibe agua, pero no sale el agua del Mar Muerto. Entonces ahí se acumula el agua. Entonces todas las sales que vienen de los ríos, pues ahí se van acumulando. Y se acumulan, y durante miles de años se acumularon de esa manera, porque ese punto del Mar Muerto es uno de los puntos más bajos en la tierra. ¿Sí me entiende? No sé en cuántos metros, pero estaba bastante bajo a nivel del mar. Y ahí se concentran todas las sales. Y es tan pesada el agua que uno flota. No importa el peso que tenga. O sea, no yo peso mucho. No, igual va a flotar. Va ahí y están muy buenas las aguas porque tienen muchas sales y minerales, ¿verdad? Etcétera, ¿no? Pero fíjese, el Mar Muerto se llama muerto porque ahí no hay vida, por eso. En ese mar no tiene vida. Recibe agua fresca de los ríos que la alimentan. Los ríos que la alimentan es agua fresca, agua con vida, con peces. Pero en el Mar Muerto no desemboca en ninguna cuenca acuífera. O sea, del Mar Muerto no salen ríos a ningún lado. Toda esa agua fresca y nueva, llena de vida, se va quedando estancada ahí mismo, en el Mar Muerto. Eso hace que se muera toda la vida en esas aguas, en ese mar. Lo que da vida es que esas aguas frescas recibidas de esos ríos, ¿qué hacen? Se vayan, ¿qué? Redistribuyendo. ¿En qué? En otros ríos, en otros lagos, a los que alimente con esas mismas aguas. Eso es oír y hacer, mis hermanos.
Eso es oír y hacer. Eso es poner en práctica lo escuchado en la palabra de Dios. Una vida cristiana como la de Cristo, ¿verdad? Que no solo vino y dio pura teoría bíblica, ¿verdad? Él no es el padre de la teología sistemática ni de la hermenéutica, no. Él cuando vino dijo bien claro, no piensen que he venido a abrogar, a abolir, a destruir la ley y los profetas, o sea, el Antiguo Testamento, las escrituras del Antiguo Testamento. No he venido a abolir o a destruirlas, sino a cumplirlas, a ponerlas en práctica en mi vida y cumplir las profecías. No vino el Señor a destruir lo escuchado de la palabra de Dios, sino a confirmarlo y a cumplirlo, poniéndolo, ¿qué? En práctica, en obediencia en su vida. Desde su nacimiento virginal, milagroso, hasta su muerte en la cruz. Hizo todo lo que estaba escrito acerca de él. Fue obediente a las escrituras, a la palabra de Dios escrita hasta la muerte, ¿verdad? Hasta la muerte de cruz. Y después fue sepultado y al tercer día, ¿qué hizo? Resucitó de los muertos. No hubo adversidad, problema, planes, vieron que todo el tiempo estaban tramando su muerte, ¿no? Planes en contra de él para matarle, que lo aparten de cumplir su propósito, las escrituras, de ponerla en práctica, en obediencia. Si la clave entonces de todo esto está en poner en práctica la palabra de Dios, ¿por qué no lo hace la gente? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Se ha puesto a pensar en eso? ¿Por qué no lo hacemos? Claro, porque el hombre es imperfecto, porque somos pecadores, porque a veces somos bien rebeldes, como Adán y Eva, la humanidad es así. Sí. Porque hay un segundo tipo de personas imprudentes, de los que oyen, pero no hacen. Ahora refiriéndome más a nosotros como hermanos en Cristo, ¿verdad? Como gente que ha conocido la palabra de Dios. ¿Por qué? La misma palabra nos responde esto, porque oyen pesadamente. Sus oídos oyen ¿cómo? Pesadamente, dice el Señor. ¿Qué significa? No terminan de creerle a Dios. Están todo el tiempo dudando. Ay, ¿qué? ¿La palabra de Dios? ¿Será la palabra de Dios? Ay, no sé. Parece que el hermano ya le cambió o qué. Esta palabra que yo les digo, que el Señor nos responde, ¿por qué hay gente imprudente que oye pero no le hace caso y no obedece? El Señor la dijo que oyen pesadamente cuando estaba explicando lo de las parábolas. Vieron que el Señor hablaba mucho en parábolas, ¿no? Historias comunes. Vamos a Mateo capítulo 13, versículo 11 en adelante. Mateo 13, 11. En la palabra de Dios para todos voy a seguir. Y dice así, la palabra de Dios dice, Él le respondió, Jesús, ustedes tienen el privilegio de entender la verdad que no se ha dado a conocer sobre el reino de Dios, pero ellos no, o sea, la gente en general. Aquí, ¿cuál es la diferencia? La diferencia entre los que oyen y hacen como los discípulos, está mencionando, porque ahora les estaba hablando a los discípulos. Los discípulos, ¿qué hicieron? Siguieron a Jesús y estaban haciendo, participaban del ministerio de Jesús activamente, ¿verdad? Y por eso el Señor le está diciendo, no, ustedes tienen el privilegio de entender la verdad. Están conmigo, me ven a mí vivir la verdad. Vivir el cumplimiento de las Escrituras. Hacer señales y milagros también. Y siempre buscar la justicia de Dios en mi vida. Eso es lo que le está diciendo. Ustedes lo ven y lo hacen y quieren también ponerlo en práctica a su manera, ¿verdad? Vamos a seguir leyendo en el versículo 12. Dice, porque al que entienda algo, se le dará más a entender. Y acá el entender es oír y hacer. Al que entienda algo, se le dará más a entender y tendrá más que suficiente. Pero al que no entienda, al que oye y no hace,
Hasta lo que entienda, se le quitará. Los domingos comenzamos la serie de Poseed la tierra. Ya pusimos las dos cimentaciones de la enseñanza principal de esa serie. De cómo vivir en la victoria, y subrayo yo victoria, que el Señor nos ha entregado en esta tierra, en esta vida temporal y terrenal en la que estamos todos corriendo. Nos ha dado una victoria, nos ha entregado una tierra, una familia, una vida, un ministerio, a los cuales Él nos dice bien claro, entren y ¿qué? Y posean, tomen posesión de eso. Y eso es lo que tenemos que entender, mis hermanos. Eso es el oír y hacer. No el oír y quedarnos en la pura teoría, como los teólogos, no todos, ¿no? Estoy hablando de así en general. Pero al que no entienda, hasta lo que entienda, se le quitará, ¿verdad? Al que oye y no hace, lo poco que tiene de conocimiento también no le va a servir de nada. Las aguas frescas que fluyen a mi lago, a mi vida, se morirán como en el mar muerto, significa. Porque no las pongo en práctica. No tengo ríos que fluyan a otros lados. Se estanca mi vida espiritual, mi vida cristiana, sin una fe viva, una fe activa, una obediencia por amor. Se estancará. Va a ir de más, ¿a qué? A menos. Significa lo que dice acá el Señor. Lo poco que tenían entendiendo, ya hasta eso van a perder. De más a menos. Y si sigues así, la advertencia ¿cuál es? No te va a ir re bien. No, es que no se contradice la palabra. Hasta lo poco que hayas entendido y empezado a aplicar en tu vida y empezar los primeros pininos, como le decimos, que va caminando en la fe, todo eso será en vano. Eso se está diciendo. Versículo 13. Por eso yo les hablo por medio de historias, dice el Señor, porque aunque ellos miran, no ven nada. Oyen, pero no escuchan ni entienden nada. De esta manera ellos muestran que era cierto lo que dijo Isaías sobre ellos, mas por más que oigan, no entenderán. Por más que miren, no captarán. Han cerrado su mente. Ahí está la clave. ¿Han qué? Cerrado su mente. Se taparon los oídos y cerraron los ojos. Si no fuera así, entenderían lo que ven y lo que oyen. Y se volverían a mí, a la verdad, a Cristo. Y yo los sanaría, los restauraría, les daría la victoria. Entrarían y poseerían la tierra, poseerían la familia, poseerían el ministerio, poseerían su trabajo, todo. El paquete es todo incluido, ¿verdad? Como los hoteles de ahí en la playa, ¿verdad? Pero el oír pesadamente significa escuchar la palabra de Dios con una mente cerrada. Oídos tapados, ojos cerrados, o sea, los sentidos que tenemos sin funcionar bien, bloqueados. Incluso puede haber personas que escuchen esta enseñanza con oídos pesados, como diciéndose a sí mismo, pues sí, Lucas 6:46, sí, está el pasaje paralelo en Mateo 7 y 20 y tantos, la enseñanza de los 2 cimientos, claro, pues me la sé de memoria. Y ya. Y ya empiezan a ver, ¿y cuándo juega la selección de vuelta? ¿O cuándo es el mundial? O, mañana tengo este pendiente del trabajo. Tengo que hacer otra cosa al rato. Y empiezan a cerrar su mente. No, ya conozco esa historia. El hermano, ¿por qué no habla algo? No sé, el misterio del profeta Daniel. El misterio de la marca de la bestia. No, qué bestias somos, ¿verdad? Siempre. El nuevo chip de Elon Musk debe ser la marca de la bestia. El hermano, ¿por qué no nos habla de eso?
una nueva revelación. Y ahí andan, cuando su casa se está desmoronando, mis hermanos, porque el cimiento no está en tierra firme. Si ya le invertimos el tiempo, hicimos el esfuerzo de venir a la iglesia, y los que están escuchando por audio, pues de prender ahí en el YouTube, ¿verdad? Lo que sea, pues hay que oír la palabra con una mente no cerrada. La palabra de Dios no es palabra de hombres, porque yo la predica no significa que es mi palabra. Y así la tenemos que escuchar, no pesadamente. Es abrir nuestra mente a la que, a la mente de Dios, que se expresa en la Biblia. ¿Para qué? Para poder ponerla en práctica. Esto es escuchar con fe, porque la fe que no está muerta es la fe que se pone y pasa a la acción, que vive lo escuchado, que vive la palabra de Dios. ¿Quiere formar su vida como la palabra de Dios manda? Pues hay que oír con una mente atenta, abierta a toda instrucción, a toda ordenanza, mandato que está escrito, ¿en dónde? En la palabra de Dios. Le voy a dar el ejemplo de Esther. ¿Sí conoce la reina Esther, que fue reina ahí del imperio persa? Ella era judía, sí lo sabe, ¿no? La historia, sí sabe que hay un libro que se llama Esther, en base a ese personaje bíblico, ¿no? Ella obviamente no era reina. Bueno, vamos a contarlo rápido, ¿no? La reina del rey Jerjes, pues andaba de rebelde, ¿no? Andaba con el feminismo empoderado quizás. Y andaba ahí haciéndose que no, yo mando, y que no, a mí que me vengan a buscar, que quién se cree que es misógino y no sé qué. Y bueno, entonces el rey agarra y le da cuello a Basti, ¿verdad? Y hacen un concurso de Miss Universo, Miss Belleza, no sé qué hacen. Y ahí está, y aparece ¿quién? Pues Esther. Y Dios le da gracia enfrente de los ojos del rey. Y el rey se enamora de Esther, ¿verdad? Y ella es proclamada reina del imperio más grande de esa época, el imperio persa, el que destruyó al otrora gran imperio de Babilonia. ¿Sí lo recuerda? El que destruyó Jerusalén y se llevó a todos los judíos a Babilonia, ¿verdad? Bueno, como reina de este vasto y poderoso imperio, ella tenía su vida asegurada, como decimos ahora, ¿no? ¿Ya la hizo? ¿Sí o no? Pues digamos que sí, ¿no? Ya la hizo. Era la esposa del rey más poderoso de toda la tierra. Dinero no le faltaba, poder tampoco, influencia menos. Tenía todo lo que en este mundo se podría visualizar que es todo, ¿verdad? Pero ahí empieza a venir la lluvia, los vientos, y azotaron la casa de Esther. Su vida fue simbrada. Amán, un descendiente del rey de Agag, de los amalecitas. Si lo recuerdan, los amalecitas eran como los filisteos, ¿verdad? Enemigos de Israel desde el comienzo, ¿verdad? Y el rey Agag era el rey que se les puso en contra de los hebreos ahí antes de entrar a la tierra prometida. Bueno, este Amán era descendiente de este rey Agag, fíjese. Y claro, él era el funcionario de más alto rango en el imperio persa del rey Jerjes. Tenía todo el poder, tenía el poder que el rey Jerjes le dio su anillo, que representaba poder, y poder firmar y sellar cosas a nombre del rey. Imagínense el poder que tenía Amán. ¿Y Amán qué cree? Estaba en contra de ¿quiénes? Pues de los judíos. Y en Esther capítulo 3, versículo 8, vamos ahí en la palabra de Dios para todos, voy a seguir leyéndolo. Dice que Amán fue ante el rey Jerjes y le dijo así: hay un pueblo esparcido por todas las provincias del reino. Ese pueblo no se junta con la otra gente y tiene costumbres diferentes a las de los demás. Ellos no obedecen las leyes del rey
y no es conveniente que el rey les permita seguir viviendo en su reino. Por eso me permito sugerirle, dice Amán al rey Jerjes, que ordene destruir a esa gente y yo, dice Amán, yo pondré en manos de los funcionarios del rey, claro, 330,000 kilos de plata. O sea, un dineral, tanto en esa época como en nuestra época, ¿no? En el tesoro del rey. O sea, lo estaba como medio ahí motivando y sobornando, ¿no? Una mezcla de las dos. Versículo 10. Entonces el rey se quitó del dedo el anillo oficial y se lo dio a Amán, hijo de Amedata, descendiente de Agag, enemigo de los judíos. Y el rey le dijo, a fin de cuentas es tu dinero, así que haz lo que quieras con esa gente, o sea, con los judíos. Versículo 13. Los mensajeros llevaron las cartas a todas las provincias del rey con la orden de destruir, matar y aniquilar a todos los judíos. Eso incluía a jóvenes y viejos, mujeres y niños. La orden era matarlos a todos en un solo día. El día 13 del mes 12, el mes de Adar. Sus posesiones se tomarían como botín de guerra. Bueno, ¿verdad? O sea, si ustedes decían, órale, yo le entro. Entonces, si yo mataba a mi vecino que era judío, yo me quedaba con todo su dinero. Y los judíos eran personas que eran muy, ¿cómo se dice? Como dice el libro de Proverbios, levantarse temprano, echarle ganas en el trabajo, y todos tenían muchas posesiones materiales. Entonces, ¿qué hacían los vecinos? ¡Órale! Me vino la oportunidad de mi vida. Me lo mato al vecino judío y me quedo con todo. ¡Qué padre! Entonces, todos se pusieron en contra para ese mismo día destruir a todos los judíos. Qué conveniente, ¿verdad? Nada que se parezca a la realidad que la iglesia vivirá en los últimos tiempos. ¿Será casualidad o no? Fíjense, este versículo a mí me recuerda mucho lo que va a pasar en el libro de Apocalipsis, ¿no? Ahí se lo dejo, ¿no? Como otro tema. Pero sigamos con el tema de Esther. Mardoqueo, el primo que adoptó a su prima, Esther, estaba como triste. Él era un hombre de Dios, un hombre con mucha, no solo teoría, sino que él tenía temor de Dios y aplicaba la palabra de Dios en toda su vida. Claro, como él crió a Esther, ¿usted qué cree? ¿Esther sabía la teoría? Claro que la sabía muy bien. Ahora, después de este decreto de matar y exterminar a todos los judíos, obviamente que Mardoqueo andaba, ¿cómo? Pues angustiado, triste. Dice que se echó cenizas, que es una costumbre de esa época, ¿no? Se rasgó las vestiduras y andaba gritando en la ciudad del dolor que le causaba este exterminio que vendría al pueblo judío. Al final Esther se entera de toda la trama de Amán, de destruir y exterminar por completo a todo su pueblo, ¿verdad? En todo el imperio persa. ¿Y Mardoqueo qué hace? Le pide en su sufrimiento, ¿por quién? Por el pueblo judío. ¿A quién? A la que crió y ahora es la reina del imperio persa. Estaba viniendo, ¿qué? Las aguas a la casa ¿de quién? De Esther. Los vientos golpeando su casa. Esther 4:10, seguimos en la palabra de Dios para todos, dice así: entonces ella, Esther, le pidió a Atá que le diera este mensaje a Mardoqueo. Todos los servidores del rey y la gente de las provincias saben que hay una ley válida para que todo hombre o mujer, esa ley dice que quien se presente ante el rey sin haber sido llamado, tendrá que morir. O sea, la única manera de presentarse ante el rey es que el rey primero me llame. Y si yo me presento y no me llamó, yo tengo que morir. A menos que él me dé su cetro y diga, está bien, a ver qué quieres. Pero generalmente era cuello, ¿verdad? Entonces, ¿ella qué pasó? Entró a la prueba. Mardoqueo recibió ese mensaje de una Esther temerosa, ¿verdad? Tenía miedo. Oye, me pides que voy, yo voy, pero acuérdate la ley persa, ¿no? Que pues él no me llamó hace más de 30 días que ni me quiere ver.
obviamente Jerjes no tenía solamente una mujer, tenía muchas esposas y muchas concubinas. Entonces andaba en la fiesta quizás. Y en esos tiempos Esther andaba pues de capa caída, como quien dice, ¿verdad? Andaba ahí. Entonces ella decía, no, pues a mí no me va a decir nada. ¿Y qué ya? Aquí valió, dice. Pero ¿qué dice Mardoqueo? La respuesta es en el versículo 13. Esther, no creas que vas a ser la única judía que se va a salvar solo porque vives en el palacio del rey. Si te quedas callada ahora, la ayuda y la liberación para los judíos vendrá de otro lugar. Pero tú y tu familia, la familia de tu papá, morirá. Y quién sabe, quizás tú fuiste designada como reina para un momento como este. Yo creo que todos leímos el libro de Esther, ¿verdad? ¿No le motiva este versículo? A mí Esther 4:14 siempre me motivó. Siempre. Porque todos tenemos un momento como este de Esther. Todos. Mínimo tenemos varios momentos de estos. Ante la exhortación de Mardoqueo, pues hay dos maneras de actuar, ¿verdad que sí? Llevar mi fe, ¿a qué? A la acción. A pesar del riesgo de morir. ¿O qué? La inacción. Calladitos se ven bonitos. No, pero voy a orar. Voy hasta ayunar y echarme ceniza en la cara. Pero no me pidas enfrentar, pues me estás pidiendo que pues quizás un riesgo ahí de morir. No pasar a poner por obra, hacer la justicia de Dios, significa eso. ¿Qué haría usted? ¿Qué haría yo en un caso similar a Esther? ¿Haría como Poncio Pilato? Acuérdese cómo hizo Poncio Pilato. Sabía que era un hombre justo, que no tenía pecado. Hasta su esposa en sueños había recibido profecía y le advirtió, no le hagas nada, este es un hombre justo, un hombre de Dios. ¿Y qué hizo? Ay, lo quería libertar, ¿verdad? Pero a la presión, al viento y a la lluvia, golpearon su casa, sus cimientos, y como estaba sobre la arena, ¿y qué pasó? Se lavó las manos. Y envió a la muerte a un inocente. ¿Qué haríamos? ¿Haríamos eso como Poncio Pilato o vamos a enfrentar el riesgo por nuestra fe? Puesto de otra manera, ¿qué es más grande? ¿Mi temor a los hombres o mi temor a Dios? De esa manera plantéeselo. Si hemos formado nuestras vidas en base a la palabra de Dios sobre la roca, el temor de Dios va a prevalecer. Amén. Y tendremos una reacción como la de ¿quién? Como la de Esther, que oyó el consejo, el regaño de Mardoqueo y obró en consecuencia de ¿qué? Su fe. Versículo 15 en Esther 4 dice así, entonces Esther, miren la respuesta, le envió esta respuesta. Mardoqueo, reúne a todos los judíos de Susa, que es la capital, y pídeles que ayunen por mí. No coman ni beban nada durante 3 días y 3 noches. Yo ayunaré con ustedes y mis criadas también lo harán. Después de que ayunemos, ¿qué dijo? Iré a ver al rey. Sé que hacer esto va en contra de la ley, pero de cualquier forma lo haré. Si he de morir, que muera. ¿Cuántos podríamos reaccionar de esta manera y no como Poncio Pilato, lavándonos las manos? Mire, la fe verdadera, hermanos, lleva a este tipo de acción. Lleva a tomar el riesgo si es la voluntad de Dios. ¿En base a qué? A la palabra de Dios. Obrar en base a qué? A la justicia. Obrar en base a qué? A la verdad. Obrar en base a la palabra de Dios. Esther 5:1 sigue la historia. Dice que Esther se vistió en su traje real y se paró en la parte interior del palacio y frente al corredor del salón del rey. El rey estaba sentado en su trono al fondo del salón frente a la puerta. Y dice en el versículo 2, cuando vio a la reina Esther, se alegró y le extendió el cetro de oro. Fíjese.
Esther entró a la habitación, se acercó y tocó la punta de su cetro. Entonces el rey le preguntó: ¿qué te molesta, reina Esther? ¿Qué quieres pedirme? Te daré hasta la mitad de mi reino si me lo pides. Ese es el Dios que obra en base a nuestra fe. El resto sabemos, es historia conocida, ¿verdad? Amán fue muerto con sus 10 hijos en la misma horca que construyó para ahorcar a quién, a Mardoqueo y a los judíos, ¿verdad? ¿Y Mardoqueo qué pasó? Tomó el puesto de Amán, fue promovido a consejero del rey. ¿Y los judíos qué pasó? Pues hicieron otro decreto y fueron liberados. Y en un plan maestro, ellos destruyeron a todos los enemigos. ¿Por qué? Pudieron saber quiénes eran sus enemigos, porque cuando se les acercaron, ellos se les adelantaron y los destruyeron a todos. ¿Se da cuenta? Esas son las victorias que el Señor nos da. ¿Cuándo qué? Cuando nos quedamos en la inacción, en el temor a los hombres, cuando nos lavamos las manos. Claro que no. No porque somos cristianos, así en automático vienen las bendiciones. Las bendiciones vienen como lo que hoy estamos aprendiendo, y bien clarito, mis hermanos, por la obediencia. A Esther no se le hizo pesado el oír el consejo de Dios que venía a través de su primo o su padrastro, ¿verdad? Que la adoptó, Mardoqueo. Ay, otra vez vas a salir con la palabra de Dios. Todo lo quieres resolver con la palabra de Dios. Ay, no, pues esto no se puede resolver con la palabra de Dios. A ver, díganme ahora, ¿hay algo que no se pueda resolver con la palabra de Dios? ¿Verdad que no? Todo se resuelve con la palabra de Dios. Su vida, como la vida de Esther, debe estar sobre esa palabra para que su casa permanezca. Otra vez la justicia que hay para los más débiles. ¿Y yo qué? Yo también soy débil. Yo tengo muchas labores que hacer como reina. Ella no dijo así, Esther, ¿verdad? Yo tengo muchas labores como ama de casa. Yo trabajo y soy ama de casa y tengo 3 hijos y 4 hijos y ahí ando como vuelta loca. ¿Y qué hicieron ellos por mí? ¿Me agradecerá esta chusma? ¿Verdad? Yo y mi familia apenas podemos. ¿Cómo vamos a servir? No, ¿cómo voy a hacer esto? ¿O cómo voy a hacer lo otro? Eso escuchan pesadamente. Cuando en la iglesia aquí decimos hay que servir y varios se han acercado y yo les digo, no les digo, bien, vamos ya, a ver, vamos a ponerlo ya automáticamente. Yo digo, vamos a esperar la voluntad de Dios, en donde el Señor lo quiera poner. Y ya, algunos ya, el Señor ya me dijo y ahí se van. Yo creo que se van a ir acomodando por aquí, otros por acá. Pero hay un desear. Entrar en acción, en obediencia. Edifica tu vida sobre la roca. Y las bendiciones, ¿qué va a pasar con las bendiciones? Te van a seguir y te van a alcanzar. La iglesia del Evangelio de la Prosperidad, ¿qué predica? A ver, los que estuvimos ahí en mucho tiempo. Pues que persiga la galleta, ¿verdad? Ahí está la zanahoria, persíguela. Porque declaro y decreta que eso es tuyo. Eso así no funciona. Deuteronomio 28:1, ¿qué dice, mis hermanos? Lo voy a leer a la Reina Valera. Aquí está la manera. Acontecerá. Dice la Biblia que acontecerá, va a pasar. Que si oyeres atentamente, no pesadamente, atentamente, la voz de Jehová tu Dios. ¿Para qué? Para, como el mar muerto, dejarla ahí y ganar debates de teología y hermenéutica en el YouTube. No, para guardar y poner por obra todos los mandamientos que yo te prescribo hoy. También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y ahora viene la bendición para el obediente. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Léalo después en su casa. Y te alcanzarán. Yo no voy a andar tras las bendiciones. Las bendiciones van a venir en forma automática a mí, al obediente, al que no escucha pesadamente, al que ejerce lo que ha escuchado en la palabra de Dios. Y me van a alcanzar a mí las bendiciones.
si oyeres la voz de Jehová, tu Dios. Y yo sé que aquí hay muchos, hay varios de los que están escuchando también en el audio, de que esto se ha cumplido en nuestras vidas, no una, no dos, sino todos los días. Y es lo que el rey David experimentó a lo largo de su vida. Por eso él en el Salmo 23, ¿cómo dice el Salmo este famoso? Te cierra así: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Yo no voy a ir tras las bendiciones de Dios. Ellas me van a seguir. ¿Por qué? Porque yo he basado mi vida en la roca. Saliendo de aquí, mis hermanos, yo les pido, cerramos el mensaje, les pido que el desafío, ¿qué es? El desafío de hoy, ¿qué es? Oír y hacer. ¿En base a qué? A la roca, a la palabra de Dios, al consejo de Dios. Y mi vida será como la de Esther, como la de David, como todos esos héroes de la fe que aparecen en Hebreos 11. Se irá, ¿qué? Edificando, construyendo, creciendo sobre la roca, sobre el fundamento que es Cristo. No escuches pesadamente esta enseñanza hoy, amado hermano y hermana. No hagas como los fariseos y escribas que decían, pero no hacían. ¿Qué les reclamaba el Señor? Ustedes hablan y saben toda la teoría de memoria, pero no hacen. Y lo que hacían, dice la palabra, que las buenas obras que hacían, porque sí hacían buenas obras, tampoco servían. ¿Por qué no servían? ¿Sabe por qué no servían? Mateo 23:5. Hacen todas sus obras para ser vistos, ¿por quién? Por los hombres. Todo eso que hacen de bueno los fariseos y escribas, lo hacían para que la gente los vean y los aplauda y los admire y le digan: qué bueno es ese fariseo, qué bueno es ese teólogo, el hermano tal y fulano de tal y la hermana mengana de tal. No, hombre, son unos santos. Ahí van con la argolla, ahí con la iluminada. Son ungidos del Señor. Ahí, mis hermanos, podemos caer en la misma fe que los fariseos. Que lo poco bueno que hagamos no sea para Dios, sino que sea para los hombres. Y la recompensa, ¿cómo se va a quedar? Ahí se queda. Ya recibimos la recompensa de los hombres. Pero ¿qué convendrá? ¿Recibir las recompensas de Dios o de los hombres? De Dios, ¿verdad? La teoría está fácil, ¿no? Pero entonces hay que vivir esa teoría, mis hermanos. Hay que vivir esa teoría. Yo les voy a decir un ejemplo. Aquí en Casa de Oración con el pastor Chuy, realmente mis respetos. No lo digo para agrandar al hombre, porque él no lo hace, pero hemos convivido y lo he visto. En el manejo de las ofrendas, en el manejo de los servidores, en todo, no lo hace para los hombres, lo hace para Dios. Hace poco hay unos pastores que andan, no sé, con unas doctrinas raras. Y son pastores que yo conozco. Y fíjese, se los voy a compartir. Aquí no creo que lo estén escuchando los pastores, entre nos. Me llamó uno de los pastores principales. Me dijo: ¿qué onda, Mario? Y yo: ¿qué onda, pastor? ¿Todo bien? Y bla, bla, bla. ¿Y qué estás haciendo? ¿Y qué? Todo bien. Pero, ¿y cómo está? Me dijeron que fueron a comer con tal y fulano y que hicieron tal cosa. ¿Y cómo andas con ellos? No, pues sí. ¿Y tú qué onda? Ellos andan predicando esto. ¿A poco? Sí. No, pues yo no. ¿Seguro? No, yo no, pastor. Aquí subo las enseñanzas. Y aquí pues todos son libres de ir a quejarse con usted. Ahora, yo puedo amargarme por eso, ¿sí o no? No confían en mí, ya llevo predicando, pastoreando 8 años aquí. ¿Cómo puede ser que él me dice que soy su amigo? ¿Sí me entiende? O puedo ser agradecido, decir: mira, está pastoreándome. Su vara y su callado tiene que ver también con: ¿está haciendo para allá?
Por ahí no estoy yendo para allá, pero ahí está. Me tiene que corroborar, porque él él es pastor de las ovejas de Cristo y tiene que ver por las ovejas, que no la estén descarriando, mal alimentando, ¿sí me entiende? O hasta matando, ¿verdad? Engordando para matarse. Y a mí al contrario, me llenó de alegría que verifiquen y estén al pendiente. Es algo increíble. De esa manera tiene que funcionar, edificarnos unos a otros, hermanos. Esa es la manera. Cierro porque muchos escuchan con oídos cansados, pero el Señor nos dio esta palabra bien claro. Mateo 11, 28 al 30. Todos conocemos esto. Lo voy a leer en la palabra de Dios para todos. Escuche bien. Vengan a mí los que están cansados y agobiados, que yo los haré descansar, dice el Señor. Versículo 29. Acepten, ¿qué cosa? Mi enseñanza y aprendan de mí, que no soy como los fariseos, que no pongo en práctica lo que digo, la teoría. Aprendan de mi ejemplo, está diciendo, que soy paciente y humilde. Conmigo encontrarán descanso. Mi enseñanza es agradable y mi carga, los mandamientos, mis consejos, mis instrucciones, dice el Señor, es fácil de cargar, es fácil de llevar. Y eso se comprueba ¿cómo? Cuando empiezo a tratar hacer lo que ya he aprendido en la teoría. Si nunca voy a empezar a tratar de hacer lo que he aprendido en la teoría, nunca voy a saber el milagro de la bendición, de que qué ligera es la carga del Señor. Porque solamente en sus fuerzas y en su sabiduría estoy pudiendo obedecer esto. ¿Le crees a Dios? Oye y haz y haz. Esa es la fe que te va a llevar. Póngase de pie. Cierre sus ojos. Utilice este momento para todo lo que quiera decirle al Señor. Yo le voy a recitar el Salmo 11 y escuche bajo esa meditación, esa comunión que tiene con el Señor. Salmos 11, 1. Me refugio en el Señor porque me preguntan, ¿no sería mejor que huyas y te escondas, saltando a la montaña como ave pequeña? Los perversos se esconden en la oscuridad, listos con sus arcos y flechas para atacar a la gente honesta. ¿Qué harían los justos si se destruyen los fundamentos, los cimientos? Y acá viene la respuesta, amados hermanos. El Señor está en su templo santo. El Señor gobierna desde los cielos. Su mirada capta todo lo que ocurre y con sus ojos examina a los hombres. El Señor examina a los buenos y a los malos y rechaza con firmeza a los violentos, a los que violentan su ley. Hará caer brasas sobre los perversos y azufre como la lluvia. No recibirán nada sino un terrible viento abrasador. Está hablando de los que construyen sobre la arena, mis hermanos. Y versículo 7 termina ahí. En cambio, el Señor es justo y ama la justicia. Los honestos serán sus amigos. Señor, te damos gracias porque esta palabra nos afirma que ahora escuchando tu consejo, o escuchando tus instrucciones, escuchando tu palabra, no queremos ser como el mar muerto, no queremos ser como Poncio Pilato, lavándonos de nuestras manos, de nuestras responsabilidades, de practicar lo que has puesto delante de nosotros, la justicia tuya, mi Dios, tu verdad, tu amor, tu misericordia, tu paciencia, tu humildad, tu fidelidad. Señor, queremos poner en práctica todos estos atributos que son tuyos, pero podemos hacerlo ahora por medio de la fe. Queremos hacerlo, Señor. Ayúdanos en este caminar, en este andar en la fe que es en Cristo Jesús, en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.
Dios les bendiga, amados. Que Dios les use y que los lleve a la acción, mis hermanos, a la acción de la palabra.